Ya está. Ok, bueno, vamos a esperar un poquito, unos segundos, ¿no? A ver quién se conecta por ahí, a ver quién se acerca al video. Unos Pues segundos nomás. sí, está bien. ¿No le pusiste título? Sí, sí, le puse enseñanzas anticatólicas. Bueno, sí, en realidad eso es lo que yo creo que son. Pero bueno, Pues eso dale, vamos a ver. dale, no, como que ya queda grabado y después lo miran. Mira, ya hay Ok, alguien diciendo buenas noches. ok, bueno, muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de qué parte estés viendo este video. Saludos a todos, les saludo a su hermano en Cristo Jesús, Noel Lazarín, acompañado esta noche en este video del padre Carlos Mujica y de Eric Rodríguez, que también ellos ahorita se van a presentar. Y bueno, esta noche vamos a hablar un poquito de algunas publicaciones que nosotros consideramos anticatólicas, que nosotros consideramos que la iglesia no nos enseña eso. Por eso le hemos hecho la invitación al padre para que nos aclare un poquito de acuerdo con la enseñanza de la iglesia y para que nos guíe un poquito, ¿no? Porque también nosotros como laicos pues tenemos la necesidad de aprender, de instruirnos y quién más, qué mejor que un sacerdote de la iglesia católica, ¿no? Vamos a darle la palabra al sacerdote del Dios Altísimo, Carlos Mojica, para que se presente. Adelante, padre. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, Noé. Buenas noches, Eric. Y buenas noches a todas las personas que nos están observando en este momento, en este canal. Mi nombre es Carlos Antonio Mojica. Eh, Soy sacerdote de la Iglesia Católica, ordenado válidamente para la diócesis de Málaga, Soatá, en Colombia, el 30 de noviembre del año 2012. 8 años como presbítero de la Iglesia Católica. Estudié pues en el seminario 9 añitos de formación, 1 año y medio como diácono y ya después como presbítero, ya llevo 8 años como sacerdote de la Iglesia Católica. Un gusto estar acá, muchas gracias por su invitación, esperamos que esto dé frutos y que pues el Señor y la Virgen Santísima no nos suelten de su mano y estemos permanentemente en comunión con la Santa Madre Iglesia. Un saludo muy especial para todos. Pues muchas gracias, padre, por habernos aceptado la invitación. Es un honor tenerlo aquí con nosotros, aquí en este grupo de Apologeticum. Pues mi nombre es Eric Rodríguez, yo soy mexicano del estado de Guanajuato, pero hoy precisamente estoy cumpliendo 21 años aquí en Texas y pues aquí soy administrador del grupo de Apologeticum, aquí gracias a Noé que me invitó y también este video lo vamos a transmitir al canal de Testudo 2.0 en YouTube, es donde también yo formo parte de esa comunidad de Testudo. Entonces, pues esta noche vamos a tener, como dijo Noé, una enseñanza para pues más que nada, temas que ya muchos han tocado, pero yo creo que no está de más volver a tocar para aclarar cosas, enseñanzas que en este grupo hemos visto que llegan y publican, enseñanzas que las hace pasar como católicas y que nosotros consideramos que no son católicas. Entonces esta noche, no sé si tú quieres pensar con una oración, Noé, o el padre que nos dé su oración, su bendición para No, empezar con las preguntas. yo creo que el padre es el más indicado, que si nos puede hacer el favor de Sí, iniciar, sí, padre, con claro, una hagamos oración. una oración. Sí. Bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Te pedimos, Señor, que en este momento nos concedas la sencillez de corazón para orar, nos concedas la sencillez de corazón para este momento de enseñanza. Señor Jesús, no a nosotros, sino a tu nombre, a la gloria. Te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos por sobre todas las cosas, eres nuestro Dios y Señor.
Y te pedimos, Señor Jesús, por el amor que le tienes a la Virgen Santísima, que derrame sobre todos nosotros los frutos del Espíritu, amor, paz, alegría, humildad. No nos sueltes de tu mano, Señor. Cóbíanos con tu misericordia, líbranos del error y te pedimos que tu gracia nos inspire, nos sostenga y acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos todo hoy nuestro nuestro pan de pan de cada día. Perdona cada nuestras día, ofensas como perdona también nuestras nos ofensas, perdonamos a los que nos ofenden. perdonamos nuestras No nos ofensas, dejes caer en no tentación y dejes caer líbranos del en mal. tentación y Amén. líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega, Señora, por nosotros ruega los por nosotros pecadores, los pecadores, ahora y en la hora de ahora y nuestra en la hora muerte. de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Como ahora era era en 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 un el un principio, principio, ahora y principio, siempre, siempre, por los siglos de por los siempre y por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, adelante, muchachos. Bien, padre, yo quisiera, sin ya darle más vueltas, directo con la primera pregunta. Esta pregunta me surgió a mí acerca de lo que ya les comentaba, de una publicación que hacía cierta pregunta que a mí me parece que la iglesia no nos enseña eso. Dice, la primera pregunta dice, ¿es correcto decir que en este tiempo de pandemia pongas tu fe en Cristo, Eucaristía y no en la vacuna? Es decir, ¿es correcto hacer esta comparación? Padre, cómo la iglesia nos enseña esta fe? Exacto. A ver, ese post yo también lo vi. Eh, a ver, es digámoslo así, una tendencia fideísta en el que nos desencarnamos de la realidad. Y sabemos pues que, a ver, la Iglesia Católica el pasado 21 de diciembre ha dado pues la afirmación positiva de que sí a la vacuna, ¿verdad? Ya ahorita vamos a profundizar en esos detalles. Y pues realmente decir fe en la Eucaristía y no a la vacuna, pues es un fideísmo, es una espiritualidad desencarnada de la realidad, ¿verdad? Porque, a ver, decir eso trae consecuencias para los espectadores. Entonces, algunos que no son de mucha adoración se llenarán de pánico y se llenarán de estrés y dirán, bueno, entonces si no es así, entonces vamos a morir. Otros pensarán de manera pesimista, otros de una crítica constructiva. Entonces, realmente ese post no coincide con la posición de la Iglesia Católica, que es la misma de Cristo, ¿verdad? Entonces, decir me arrodillo ante el Santísimo y decir no a la vacuna es una posición, es una espiritualidad desencarnada, es un fideísmo que nos hace pues mucho daño. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, estamos en el mundo, ¿verdad? Cada persona en su contexto responde diferente ante el virus, lo hemos visto, ¿verdad? Hace poco un hermano sacerdote se contagió, le dijeron que 14 días, en el día 12, 13, es una asfixia ahí, un paro cardiorrespiratorio y falleció, ¿verdad? Entonces, y él celebraba la Eucaristía pues desde su habitación, no iba con la comunidad porque el obispo envió otro sacerdote. Entonces, llegar y decir, yo estoy con Cristo adorándolo y no a la vacuna y esto no es verdad, eso es algo falso. Es una realidad que existe el virus y es una realidad pues que la iglesia ha dicho sí a la vacuna. Entonces, es una espiritualidad totalmente desencarnada que no coincide con la verdad de Cristo, porque bueno, ahorita más adelante vamos a ver todo eso. Entonces, nosotros nos arrollamos ante el Santísimo, es lo más perfecto, es lo más sublime, es lo más hermoso, ¿verdad? Pero pues, digamos así, la humanidad nuestra sigue, pues, digámoslo así, expuesta ante esta pandemia. Entonces, no podemos cantar victoria, un fideísmo, una espiritualidad desencarnada que puede llevar incluso a imprudencias, porque el sabio es prudente, ¿verdad? Entonces, realmente ese post no coincide con la posición de la iglesia y la iglesia dice sí a la vacuna.
Amén. Gracias, Pues padre. para seguir con este hilo más o menos, voy a hacerle una pregunta más o menos acerca de eso también, porque cuando hablan de la vacuna, también hay un argumento que ellos usan mucho, y este es, mire, padre, dicen que la Congregación de la Doctrina de la Fe, ya sabe que usted sacó un documento donde dicen que es lícita, dice el Vaticano, dijo es moralmente lícita, y ese documento trae la firma del Papa Francisco. Entonces, la iglesia dice, es moralmente lícito vacunarse. Y la gente dice, los que están en contra de esto, dicen, no, no es lícito y la iglesia se contradice porque contradice al catecismo. Y ahorita no tengo el numeral de catecismo que dicen que contradice, pero es la parte donde habla del aborto. Entonces a mí me gustaría esta noche, padre, que nos explicara por qué razón la Iglesia Católica no se puede contradecir, no puede poner el catecismo contra el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Por favor, me gustaría que aclarara eso, padre. A ver, la definición de aborto la encontramos en en el documento Evangelium Vitae, en el numeral 58. La definición de aborto es eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano desde la concepción hasta el nacimiento natural, hasta el nacimiento. Entonces, a ver, cuando vemos lo del tema de las vacunas, hay una nota que es por allá de la iglesia, es del año 2005, que dice reflexiones morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células provenientes de fetos humanos abortados. Entonces fueron dos abortos que se cometieron, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra. Eso fue pues aproximadamente por allá como en el 60, 70. Entonces de esos fetos que fueron abortos procurados y deliberados, de los pulmones de esos fetos se extrayeron células germinales, se llaman así células germinales, porque tienen esa capacidad de multiplicarse de una forma acelerada y perfecta de los pulmones de ambos fetos. A partir de ahí, pues con ese esquema, digámoslo así, crearon la vacuna contra la rubeola, ¿cierto? También las vacunas eh, contra la parotitis, contra la hepatitis A, contra la varicela, contra la rabia, contra la viruela, ¿cierto? Entonces, todas esas vacunas tienen, digámoslo así, el código genético de esa célula germinal. Entonces, a ver, aquí hay dos cosas a tener presentes. La primera es la responsabilidad próxima. La responsabilidad próxima, que es obviamente moralmente ilícito, es de esos científicos que en ese momento, aproximadamente en el 60, 70, de esas células germinales sacaron las vacunas, pues obviamente la responsabilidad es ilícita contra el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19, esto usa líneas germinales, o sea, el texto dice líneas germinales, no dice Padre, células de fetos abortados, líneas germinales, porque ¿qué? Ahí se eso, está porque cortando, padre, poquito. la guerra está en las palabras, porque son copias ¿verdad? Son copias artificiales a partir de esas. Hola, Padre, se ahora está sí me cortando escuchan ahí. poquito. Se le corta la voz. Hola, Sí, sí, se le corta la voz, padre. Oiga, apague su cámara a ver si jala menos internet. Trate de apagar su cámara para ver si se escucha mejor. ahí ya me escuchan, Sí, se escucha ahí. ahí ya me escuchan. Yo sí escucho. ¿Tú escuchas, Ahora Noé? sí volvió la Sí, señal. Entonces, listo. Entonces, a ver, eh, para la vacuna contra el COVID-19 usaron líneas germinales artificiales.
que son copias de copias de copias de copias de copias de copias. Nosotros estamos, desde las células originales, estamos aproximadamente a 56 años de diferencia de la responsabilidad próxima, que fueron la de los científicos, que es moralmente ilícita. Nosotros estamos en una responsabilidad próxima, y al ser una responsabilidad, perdón, remota, no hay, digámoslo así, pecado, porque las líneas germinales del COVID-19 fueron artificiales, son artificiales. Por ejemplo, si miran ustedes test, no sé si sean padres de familia, sus hijos, con el esquema de vacunación en los hospitales, les aplicaron la vacuna contra la rubeola, contra la hepatitis, contra la viruela, la vacuna contra la rubeola, que mató muchísima gente en un principio. Ya cuando salió la vacuna, que tenía pues líneas germinales de fetos abortados, ¿verdad? Pues obviamente es moralmente ilícito. Pero ya el tema es que ya nosotros, que estamos a 56 años de diferencia, pues la responsabilidad es remotísima, y saber que esas líneas germinales son copias artificiales. Entonces, pongámosle el siguiente ejemplo. Cuando comenzó eso, en el año 60, 70, la línea germinal original es el número 1. Sacaron una copia, la 2. Del 2 sacaron otra copia, la 3. De la 3 sacaron otra copia, la 4. Pero ya la 2 no es igual a la 1. Ni la copia 3 es igual a la 2. Ni la copia 4 es igual a la 3. Ni la 5 es igual a la 4. Nosotros estamos a miles de copias desde la inicial. Entonces, la iglesia dice que aunque hay responsabilidad remota, hay que vacunarse donde cada persona con su libertad conserva la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra el principio del doble efecto, que es de Santo Tomás de Aquino. Entre dos males escojo el menor. El mal menor es saber que hay una responsabilidad próxima. La iglesia dijo sí, vacunarse. Luego, al vacunarnos, no hay pecado, porque la iglesia tiene el poder de atar y de desatar. En Mateo 16, 18. Y la autoridad del Papa Francisco. Entonces, ahí se ve, ¿sí ve? Entonces, vacunarme y no morir. Ese es el mal menor. Y el mal mayor es no vacunarme y posiblemente morir, y dejas a unos hijos sin padres, ¿sí, verdad? O unos padres sin hijos, o se muere algún ser querido por decirle no a la vacuna, ¿verdad? Aquí entra el tema de los conspiranoicos, porque los conspiranoicos, al decir no a la vacuna, mucha gente dice no, ya vamos a morir todos. Entonces crea trastornos psicológicos, estrés, altos niveles de estrés y de depresión. Entonces, entre dos males escojo el menor, dice la iglesia. ¿El mal menor qué es? Sí a la vacuna, sabiendo que es una responsabilidad remota, pero la iglesia me dispensa, porque la iglesia tiene el poder de atar y de desatarla, sabiendo que son copias artificiales, y salvo mi vida. Escojo el mal menor. El mal mayor es no vacunarme y estar expuesto a la muerte. Entonces ya la persona, pues digámoslo así, en ese caso es un fideísmo desencarnado de la realidad. Entonces esa es la posición pues de la Iglesia Católica. Entonces hay muchos documentos. Está las reflexiones morales acerca de las vacunas del año 2005 de la Academia por la Vida en el Vaticano. Está otro documento del 2008, se llama Dignit Personae, poderosísimo. Es del Papa Benedicto XVI, cuando él era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Poderosísimo, Dignitas Personae, ¿verdad? Entonces, esos dos documentos y la Humanae Vitae, pues ya nos dan la respuesta, y esa es la posición de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia dice sí a la vacuna, está diciendo que no es pecado, porque la iglesia tiene el poder de atar y de desatar. Excelente respuesta, padre. Gracias. Sí, surgía una pregunta, pero yo creo que con esta respuesta pues queda aclarado, ¿no? Porque hay un argumento que la gente usa, de que si esos abortos no hubieran existido, pues no hubieran existido todas estas copias y todo eso, ¿no? Pero eso ya queda aclarado con esta respuesta. Bien, padre, la segunda pregunta que yo le quiero hacer es que si dice, ¿cuál es la enseñanza de la iglesia en cuanto a la fe en este tiempo de pandemia? Es decir, va un poquito conectada con la primera pregunta, pero a mí, en lo personal, yo nunca he escuchado
mis catequistas nunca me han dicho, en la iglesia nunca he escuchado al sacerdote decir, pon tu fe en Jesucristo Eucaristía y no te pasará nada. Es decir, o sea, aunque yo tenga mucha fe en Jesucristo, en la Eucaristía, yo sé que sigo expuesto al virus y puedo hasta morir si Dios así lo permite. Entonces, ¿cómo usted nos puede explicar esto, padre? Sí, como hemos dicho, es una posición fideísta. Para que me entienda un poquito mejor. Como hemos dicho, es una posición fideísta. Señor, sí. Entonces, gracias. Entonces, como les he dicho, es una posición fideísmo, es un fideísmo desencarnado, una espiritualidad totalmente desencarnada. Porque pongamos el ejemplo de mi hermano sacerdote, ¿verdad? Pobrecito, sí. El padre Iván. Digámoslo así, se confió de que no iba a morir, se confió, se quedó en la casa, no fue al médico, el obispo le llamaba, le insistía, vaya, no, ya estoy bien, y en cuestión de 20 minutos el COVID le causó una asfixia, un paro cardiorrespiratorio y él murió. Y él celebraba todos los días la Eucaristía, y con fe y con amor. Entonces, es una espiritualidad totalmente desencarnada, porque es que la realidad de la enfermedad es para qué, la enfermedad es un lugar donde crece la esperanza, dice la iglesia. La enfermedad es un lugar donde crece la esperanza, porque en el sufrimiento maduramos, en el dolor maduramos y crecemos. Luego la enfermedad, como es el lugar de la esperanza, no estamos diciendo que Dios quiera que estemos enfermos, es un lugar de esperanza. Eso está en la Spes Albis del Papa Benedicto XVI, creo que es del 2005, 2006, leerla también. Entonces, esa no es la posición pues de la iglesia, es una espiritualidad totalmente desencarnada, es una espiritualidad totalmente disfrazada de la realidad. Y entonces, claro, nuestra fe debe estar centrada en Cristo Jesús, pero hay algo más grande que la fe, y es el amor. Primera de Corintios 13:13. Ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor. La más grande de todas ellas es el amor. Entonces, ¿qué tal algún miembro de la familia que no sea de mucha oración, verdad? Y que vea que una persona del hogar con su fideísmo dice, Cristo es mi vacuna y esta vacuna no, y la otra persona pues no lo va a entender, vamos a entrar en división. Eso crea mucha división. Entonces, pues realmente eso no es la posición de la iglesia, debemos vacunarnos, debemos acercarnos, pues ya los gobiernos están iniciando eso, acá en Colombia inicia ahora el 20 de febrero, van a empezar con los mayores de 80 años, los demás tenemos que pues esperar, pero debemos pues vacunarnos porque eso es amor, amor porque es que el virus puede llegar y matarte y quedan tus hijos huérfanos. El virus puede llegar y matarte y dejas a tus, digámoslo así, quedas solo en esta vida, se muere algún ser querido, algún hijo tuyo, ¿verdad? Porque es que, digamos, el cuerpo humano en la redención de Cristo, en la obrada en la cruz, la realidad humana no cambió. ¿Qué es lo que cambia? La disposición, que ese se llama la gracia santificante. La justificación me da la disposición en mi humanidad que no cambia, sino que esa disposición permanentemente me lleva a la fe, esa disposición me lleva a la esperanza, esa disposición me lleva al amor. Es la posición de la iglesia respecto a la gracia santificante. Entonces, ¿qué sucede? Pues es una espiritualidad desencarnada, debemos vacunarnos porque Dios pone los médicos, Dios pone los científicos, Dios pone los científicos, Dios pone el remedio, Dios lo pone. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hay que sacar de la mente esas ideas que son desencarnadas, una espiritualidad totalmente desencarnada y que no nos trae, pues, cosas buenas en el contexto de una familia, ¿cierto? Bueno. Sí, sí. Gracias, padre. Sí, señor. Ok, mi turno. Mire, padre, esta situación yo la he vivido mucho de que es acerca de la autoridad y la obediencia hacia el clero. Porque
aquí pasa mucho de que en este grupo y en muchos grupos de Facebook yo he visto que, por ejemplo, el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo agarran, lo hacen bolita y lo tiran a la basura. No le toman ninguna importancia. Ah, aunque tenga la firma del Papa. Ah, pero viene alguien, algún laico, o hasta inclusive sacerdotes, o hasta obispos, que dicen algo contrario a lo que dice el documento ya firmado por el Papa. Entonces yo regularmente les cito el del catecismo del numeral 882 y el 883 del catecismo, donde dice que tenemos una iglesia jerárquica. Entonces dice que cuando una enseñanza de un sacerdote o de un obispo no va acorde con lo que el sumo pontífice dice, dice que no tiene ninguna autoridad, no es válido, o sea que no se debe tomar nada más como si fuera una opinión propia, una opinión personal, pero las personas aquí en las redes sociales lo han estado tomando como con más valor lo que dice un laico, lo que dice algún sacerdote o un obispo que contradice el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, ¿qué podría agregar usted a esto, padre? ¿Qué podría decir usted acerca de este argumento que sacan ellos? Exacto. A ver, el Señor dice en Lucas 10:14, si no estoy mal, dice, a quienes ustedes rechazan, a mí me rechazan. ¿Sí? Y el magisterio es eso, vayan y enséñenles lo que les he guardado. Mateo 28, 16 siguientes, cuando el fundamento bíblico del magisterio de la iglesia, vayan y enséñenles. ¿Quiénes tienen la autoridad de enseñar? Los apóstoles. Ellos son los ministros de los sacramentos, son los apóstoles especialmente. Pero como ellos dejaron a sus sucesores, que se llaman los obispos, y especialmente pues el principal, que es el Papa, que eso lo sabemos ya por formación y por teología. Entonces, cuando el Papa enseña algo de moral, cuando el Papa enseña algo de creer, nosotros como creyentes hemos de tener un seguimiento exterior y un seguimiento interior, ¿verdad? El seguimiento interior a la iglesia, obedecer interiormente a la iglesia, tiene un impacto externo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, digamos así, entre comillas, un católico, se sale de la obediencia a la iglesia, digamos así, crea un cisma, porque el cisma es eso, de manera pertinaz, de manera permanente, pues la persona niega la obediencia al Papa, es cisma. Cuando la persona lo hace de manera pertinaz, contradiciendo algún documento del Papa o alguna enseñanza del Papa, entonces la persona, digámoslo así, interiormente no está dentro de la iglesia, ¿sí? Se sale de la iglesia por su posición cismática. Y entonces así esa persona no da frutos. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando un cristiano puede ser, bueno, un sacerdote, un obispo o un laico se sale de la enseñanza oficial de la iglesia, esa persona automáticamente y espiritualmente sale de la iglesia. Está por fuera de la iglesia espiritualmente porque la iglesia es un cuerpo místico, la iglesia es un misterio de solidaridad, la iglesia es un misterio, estamos, digámoslo así, somos interdependientes, que cuando uno se sale del redil con su posición en contra de la enseñanza de la iglesia, porque el que ustedes me rechazan, a mí me rechazan, están rechazando a Cristo. Entonces, al rechazar a Cristo, están rechazando, al rechazar la enseñanza de la iglesia, están rechazando a Cristo, ¿sí? Entonces, ellos espiritualmente salen de la iglesia, ¿verdad? Y eso puede pasarle a un obispo, a un sacerdote, le puede pasar a un laico. Entonces, eso. Pero uno ve, yo creo, yo por ejemplo, yo le pido a Dios todos los días la unidad y la comunión con la iglesia, pero sí he visto algunos católicos que de frente, digámoslo así, atacan la enseñanza de la iglesia contradiciéndolo. Entonces ellos espiritualmente están fuera de la iglesia y así no dan frutos, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar ahí nosotros pidiendo al Señor sabiduría y discernimiento para permanecer en la obediencia, en la comunión con la iglesia. Esto es un misterio. Mire, obedecer a la iglesia y la voz de la iglesia trae frutos. Cuando una persona no obedece a la iglesia, no da frutos, ¿verdad?
y eso, las personas que no obedecen a la iglesia y enseñan ideas contrarias terminan muy mal, porque la iglesia, dice San Agustín por allá en el siglo IV, dice, cuando un obispo o un laico se salga de la enseñanza de la iglesia, llevemos ese caso a la misma iglesia, que es la que tiene la autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando San Atanasio llegó al concilio de Nicea, no llegó sabiendo más que el Papa Damaso, aunque de pronto era más estudiado, no en ningún momento se puso por encima del Papa Damaso, ¿cierto? Obedeció al Papa Damaso y de pronto sabía más, no sabemos, ¿cierto? San Agustín, tan docto, no se puso por encima de San Ambrosio de Milán. Ni si ve, ni, o sea, fíjense las santidades de la iglesia. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, que fue tan perseguido, incluso dentro de los mismos de la iglesia, y él obedeció y dio frutos. Entonces, cuando un laico se sale de la obediencia de la iglesia, espiritualmente está fuera de la iglesia y no da frutos, y eso terminan muy mal. Pero hay que salvarlos, se les insiste. Yo a esas personas les he dicho, ojo, eso no está bien, no dividan a las personas, no creen confusión, por favor. Ha tocado levantarle el ánimo a más de uno por ahí, entusiasmarlos, inyectarlos de entusiasmo por esas ideas conspiranoicas. Entonces, tenemos que estar en unidad y en obediencia de la iglesia. Entonces, ya para concluir este pedacito, cuando nos salimos de la enseñanza de la iglesia, primero, no damos frutos. Segundo, estamos espiritualmente fuera de la iglesia. Y tercero, esa persona va a terminar muy mal. Eso. Gracias, padre. Sí, señor. ¿Tú dónde ves? Sí, yo creo que casi está respondiendo a todas las preguntas, padre. Mire, ahorita escuchando su respuesta, se me vino a la mente un argumento que algunos hermanos utilizan en contra del Papa, que es el pasaje aquel donde Pablo reprende a Pedro. Entonces, y ahora cualquier laico, como usted lo explicaba ahorita, o cualquier predicador, pretende poder tener más sabiduría que el Papa o tener más autoridad que el Papa, como ya lo estuvo explicando. Entonces, ¿qué nos puede, no sé, para extender un poquito más la explicación, ¿no? O sea, ¿cómo es correcto esto, padre, que nosotros, o por ejemplo yo como laico, pretenda yo reprender al Papa, es decir, a querer yo tener más autoridad que el Papa? A ver, lo que pasa es que dentro de los carismas, el carisma supremo es el de los apóstoles, ¿sí? Y ese es el carisma supremo. Y el carisma supremo de los apóstoles lo tienen los obispos. Y en este caso, pues, de forma más excelente, el Papa. El Papa y los obispos tienen el carisma supremo que se llama el carisma de gobierno, ¿verdad? Pablo, usted y yo sabemos, tenía más estudios que Pedro. Pedro ahí dice en Gálatas 2:18, dice, yo me fui a buscar a Pedro y estuve 15 días en su compañía. Después creo que en el capítulo 3 es donde dice que lo reprendió, ¿cierto? Hay historias de papas que fueron corregidos, no recuerdo, hay una por allá en el año 700, previniéndolos pues de unos herejes que estaban intentando como motivar al papa, se le elegía un santo, no recuerdo cuál, que pues se le acercó al papa con el respeto debido y pues como que dialogaron ahí, ¿verdad? Pero pues el saber no es lo que dice de la santidad de una persona, es el ser, es más el ser que el saber. Entonces, tenemos que saber pues que el Papa y los obispos, especialmente el Papa, tiene el carisma supremo, que es el carisma de gobierno, gobierno espiritual frente a toda la iglesia. Entonces, pretender saber más que el Papa, pues ningún santo de la iglesia lo hizo, ni siquiera San Atanasio, ni siquiera San Agustín, ni siquiera un santo que fue San Pío de Pietrelcina, ni siquiera San Juan Bosco, ¿se acuerdan? San Juan Bosco, él en cierta manera le tocó muy duro y él no pretendió saber más que el Papa, obedeció, ¿verdad? Entonces, la clave está acá en la obediencia. La obediencia es la clave, es la obediencia. Porque el que obedece no se equivoca. Mire, yo me he dado cuenta de eso. Yo, por ejemplo, a mi obispo, al obispo
cuando uno obedece al que tiene el carisma supremo, que es el carisma de los apóstoles, en este caso, pues más cercano a mi obispo, uno da frutos, ¿cierto? Por ejemplo, el obispo mío es licenciado en teología, él es psicólogo. Yo soy, yo soy psicólogo también y yo tengo pues un posgrado en psicología, en maestría, tengo una maestría en psicología clínica y el obispo lo sabe. Entonces un día estábamos hablando así con el obispo sobre ciertos problemas, conflictos de las personas. El obispo llegó y dijo, esos casos hay que hacer esto. Listo, monseñor, listo, sí, hay que hacerlo. De pronto uno por la ciencia tiene el conocimiento y uno ve que hay otras opciones. Pero entonces el obispo dijo, hay que hacer esto. Entonces uno renuncia a su propio saber por la obediencia a la iglesia. Y eso es muy clave. Eso es muy clave y uno da frutos. Cuando uno hace lo que el obispo le dice a uno y no lo que uno piensa que es, va uno por el camino correcto. Porque tiene que haber en la obediencia como cierto martirio. ¿Cuál es el martirio? Renunciar a mi ego, a mi saber por la iglesia. O sea, esto es un misterio y esto nos lo enseñan los santos padres de la iglesia. Renunciar a mi ser, a mi conocimiento y agachar la cabeza a la iglesia con su enseñanza, con quienes tienen el carisma supremo. Entonces, pretender saber más que el Papa, pretender saber más que el obispo, esa soberbia la inyecta el demonio, ¿no? Tenemos que obedecer a la iglesia y yo les aseguro, mis queridos amigos, que damos muchos frutos si lo hacemos de esa manera. Gracias, padre. Amén. Adelante, Eric. Yo no tenía este argumento preparado, pero ahorita tocando el tema se me vino a la mente. Un argumento que usan mucho para desobedecer. Usan dos argumentos, dicen, no tenemos que obedecer al Papa porque el Papa no habló ex cátedra. Y otra dicen, no tenemos que obedecer al Papa siempre porque el Papa no siempre es infalible. Entonces, ¿qué de cierto es esto, padre? Que nada más tenemos que obedecer al Papa cuando habla ex cátedra y qué tan cierto es eso de que no siempre es infalible. Lo que pasa es que cuando ordenan a un obispo o cuando el papa es papa, ya es elegido papa, pues obviamente el papa es un obispo, ellos, Dios y el Espíritu Santo, dice la teología del ministerio sacerdotal, al obispo Dios le da el carisma de la verdad. Dios le da el carisma de la verdad a el día de la ordenación episcopal, el Espíritu Santo le da el carisma de la verdad. Entonces, obviamente, cuando hables cátedra, pues en temas de moral y de fe, pues obviamente se obedece a la iglesia. Pero eso, el Papa nunca se va a equivocar en temas de moral ni de fe, porque antes del Papa salir allá en la Plaza de San Pedro y sacar, por ejemplo, la Humane Vitae, la Gaudium Vitae, la Gaudium et Spes, o por ejemplo, la Humane Vitae, perdón, ya la nombré, ¿cómo se llama? Evangelium Vitae, Evangelium Gaudium, antes de sacar ese documento, ya había unos estudios. Mire, por ejemplo, cuando salió la encíclica esta de Laudato Si, y cuando salió la encíclica esta de las familias, a nosotros nos llegaron preguntas, como unos 2 años antes, a todos los sacerdotes, nosotros respondimos unas preguntas. Uno se las envía al Papa, y hay unas comisiones en todos los países. Esas comisiones envían un resumen a la Santa Sede y allá en la Santa Sede dan como digámoslo así, lo que la infalibilidad ¿qué quiere decir la infalibilidad del Papa? Que el Papa es la última instancia del sí a la enseñanza de la iglesia, después de que la iglesia ha venido antes en un estudio pormenorizado, muy serio y muy exhaustivo. Entonces el Papa sale a decirlo ex cátedra y el Papa sale a enseñarlo, pero antes del Papa decirlo, ya la iglesia lo ha predicado. Entonces por eso no se equivoca. Eso es un misterio muy grande, por eso no se equivoca. Ya cuando hay otras enseñanzas en una entrevista o va en un avión o dice una cosa, pues digamos, si dice para que un papa diga una herejía, eso lo veo muy difícil, ¿cierto? Para que el papa diga algo en contra de la moral es muy complejo, o sea, eso nunca va a pasar, ¿sí? Fíjense que todo lo del Papa Francisco, las denuncias que han tenido hacia su persona han sido todas frases sacadas de contexto. Todas frases sacadas pues de contexto. Entonces, obviamente, cuando el Papa habla es cátedra, nosotros, pues, obviamente, por
por el carisma de la verdad, y eso significa la infalibilidad, que es la última instancia después de que la iglesia ha venido estudiando y sale el documento y sale la enseñanza. Se obedece a la Santa Madre Iglesia para dar frutos y para espiritualmente estar dentro de la iglesia. Ya en otros momentos que el Papa lo dice, yo no creo que se equivoque, ¿verdad? Porque usted y yo nos hemos dado cuenta, él sencillamente, pues, en esos momentos, para que sea una herejía, tiene que ser de manera pertinaz, lo enseña públicamente, la iglesia lo corrigió, siguió diciéndolo, ya eso sí, ya es otro tema. Pero eso no ha sucedido en la historia de la iglesia, sencillamente, pues a ver, todo lo que han dicho en contra del Papa han sido pues cosas sacadas de contexto. Entonces, ¿yo qué digo? No, el Papa está celebrando una misa y en la predicación dijo el Papa que todos los obispos, todos los sacerdotes pueden absolver el pecado del aborto. No puede ser así porque no lo dijo es cátedra, sino lo dijo en una homilía. No, eso no podemos dividir el carisma de la verdad que tiene el episcopo principal, que es el Papa. El Papa dijo, todos los sacerdotes pueden absolver el pecado del aborto. No lo dijo es cátedra, es de manera pertinaz, digámoslo así. Entonces lo podemos hacer, lo podemos absolver porque el Papa lo ha dicho, ¿cierto? Entonces, obviamente, para decir que él se ha equivocado, tiene que haber sido de manera permanente, exponer una doctrina falsa, una herejía, y eso no ha pasado pues con él. Todo ha sido sacado de contexto. Así es, muchas gracias, padre. Adelante, Noé. Sí, muchas gracias por sus respuestas, padre. La verdad que muy bien explicado y aclarado. Ojalá que esto le esté sirviendo a algunos hermanos, ¿no? La próxima pregunta, la siguiente pregunta que yo le quiero hacer, padre, dice, ¿cómo ponemos en práctica nuestra fe en este tiempo de pandemia? Es decir, eh, por ejemplo, yo, si creo tener fe, ¿cómo pongo en práctica esa fe? ¿Aceptando la enfermedad si es que Dios lo permite? ¿O qué la iglesia nos dice en base a esto? Sí, pues ya sabemos pues que la fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la respuesta del hombre a la llamada de Dios. Entonces la fe es una virtud teologal junto con la esperanza y el amor. Son las tres virtudes teologales. Entonces, la fe como respuesta es un acto de la inteligencia cuando le digo sí a una verdad revelada o a una enseñanza de la iglesia. Entonces, la fe, cuando tiene obediencia, interiormente el Espíritu Santo me dice qué hacer en una situación difícil o en una situación práctica o en una situación de moral. La fe, cuando tiene obediencia y oración, cuando tiene comunión, me dice la fe interiormente, que es la voz del Espíritu Santo, me dice qué hacer en determinados momentos, en determinados contextos y en determinadas situaciones, ¿verdad? Entonces, pues la fe tiene que leer los signos de los tiempos, la fe tiene que madurar en medio de la enfermedad, porque, digámoslo así, o el sufrimiento, digámoslo, eso lo dice la iglesia en la Gaudium et Spes, no, perdón, en la Spes Salvi del Papa Benedicto XVI, dice, Dios no ha venido a arrancarnos el sufrimiento así como arrancárnoslo, no, ha venido a ayudarnos a madurar en medio del sufrimiento y a ser mejores personas en medio del sufrimiento y del dolor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, valga la redundancia, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de San Damián de Molokai. No, yo San no. Damián de Molokai es un santo de la iglesia, un santo. ¿Qué hizo? Se fue a cuidar leprosos. Desde 1890 hasta 1914, 24 años cuidando leprosos. Ahora me hago la pregunta, ¿no le dio lepra? Sí, le dio lepra y murió de lepra. Sí, Y es creo el que sí. patrono de los leprosos. Y eso sí es el evangelio puro. Y él se metió y tocaba las llagas de los leprosos. ¿Sí? Él se metió y tocaba el dolor de los leprosos, de los ateos leprosos, y los limpiaba, los abrazaba, los curaba y a los muertos los enterraba. Entonces ahí podemos mirar ese análisis. San Damián de Molokai nos da como ese ejemplo. No, entonces yo estoy aquí y no me voy a contagiar de lepra, no me voy a contagiar de lepra porque Cristo de Eucaristía. ¿Sí? Y él se contagió de lepra y murió de él siendo leproso. Entonces, querer que la enfermedad no exista, el dolor no exista, Cristo, digámoslo así, no, Cristo se entregó,
no es masoquismo en la cruz. Cristo se entregó por dos cosas. Primero, le puso la oreja al criado del sumo sacerdote. Segundo, le dijo a los criados del sumo sacerdote, llévenme a mí solo, a estos déjenlos ir. Por esas dos razones entendemos que Cristo se entrega, se entregó a la muerte por nosotros, para librarnos del pecado y de la muerte y de todo mal. Entonces, pensar que no me va a dar eso es una espiritualidad desencarnada, es una negación de la pasión de Cristo, puede ser una trampa donde la persona niega la pasión de Cristo, porque pues la realidad de la enfermedad y del dolor, dice la iglesia, es un lugar donde crece la esperanza. Entonces, pues obviamente nosotros estamos en el mundo, somos seres humanos, sujetos a las horas, a los tiempos, a las edades, a diversas circunstancias, y pues tenemos que obviamente mantener esa actitud cristiana frente a la enfermedad. Gracias, padre. Sí, señor. Adelante, Eric. Ok, esta última pregunta es la última que yo tengo. Esta también suena un poco tonta, un poco sacada de como de una película, pero es verdad. Este argumento lo sacan mucho, que la vacuna trae un chip y que ese chip es la marca de la bestia del Apocalipsis, donde dice que es el 666. Ustedes, me gustaría, padre, que esta noche nos dijera si teológicamente o bíblicamente o históricamente se cree que la vacuna puede ser el chip, o que nos diga qué es el 666, bíblicamente, qué significa, a qué se le refería Juan cuando escribió el 666, que decía que era la marca de la bestia. Bueno, muy bien. Primero que todo, esa es como la estrategia que usan quienes acusan a cierta parte de la iglesia, especialmente al Papa, de participar en el nuevo orden mundial, pero eso del chivo es falso, es falso. Yo he visto personas de mi parroquia de Macaravita que están viendo en Estados Unidos, y ellos me han contado que los han vacunado, y ellos en un momento dijeron, oiga, me metieron un chip subcutáneo. No, ellos me envió foto, por ejemplo, el doctor Edberto Leal. El doctor Edberto Leal, me pongo este celular en silencio. El doctor Edberto Leal, que él mostró el video donde lo estaban inyectando. Pero mire, padre Carlos, ya me vacunaron contra el coronavirus. ¿Ya visto la inyección? Se me, se me cayó el celular. Y ahí ningún chip, eso es mentira. Eso no hay ningún chip ni nada. Eso es falso. Yo creo que en las redes hay personas que ya las vacunaron. Ellos nos dirán que es falso lo del chip. ¿Y qué es el 666? El 666 es Nerón César, NRSNQSR. Cada letra tiene un valor, la N o 50, la R como 100, la Q va por ahí como 200, no, es que no recuerdo. Entonces uno suma los valores de cada letra. Entonces, cuando se suma el valor de cada letra, nos damos cuenta de que suma 666. Luego, el 666 es el emperador Nerón. En letras. Ese es el significado del 666. Es lo que yo sabía, lo que había escuchado, pero no sé cómo pueden comparar o cómo pueden, ¿cómo se dice? Asociar la vacuna con este numeral del apocalipsis. Entonces yo no sé. ¿Tienes Sí, una mano exacto. o qué tienes? No, la verdad que padre nos ha abordado todas las preguntas con sus respuestas muy bien. Creo que muchas se respondieron desde el principio, conforme fue respondiendo. Yo no sé si el padre quisiera eh, animar o algunas palabras, no sé, a la gente, o algo que usted nos quiera agregar, padre, que nos pueda ayudar, que nos pueda motivar. Exacto, bueno. Bueno, pues en estos tiempos que estamos viviendo, sobre el tema de la pandemia, pues a ver, quienes han perdido sus seres queridos, pues los acompañamos interiormente. A mí personalmente me dolió mucho la muerte de mi hermano sacerdote, el padre Iván.
y aún me duele bastante. Me pongo en los zapatos de aquellos que pues han perdido sus seres queridos. Tenemos que seguir porque pues la verdadera vida es después de la muerte, la vida eterna que tenemos que, eh, con la gracia de Dios y nuestra cooperación de nuestra libertad, buscarla. Y pues un saludo como de compañía cristiana con ellos. Y pues hay que vacunarnos, hay que inmunizarnos. A ver, la vacuna creo que el efecto es para un año, ya el año entrante saldrá más reforzada, en 2 años saldrá más reforzada. Entonces ya confiamos en Dios de que este año, ya el próximo año, pues ya estemos más tranquilos y volvamos pues a la normalidad. Que el año entrante saldrá la vacuna más reforzada y entre 2 años más reforzada. Y hay que vacunarnos porque pues al hacerlo ya pues eso, no hay pecado porque la iglesia tiene el poder de atar y desatar. Entonces aquellos que de pronto han escuchado ideas conspiranoicas respecto a este tema, que llegaron y dijeron, entonces si no nos vacunamos, entonces todos vamos a morir. Eso se llaman pensamientos automáticos, ideas distorsionadas. Hay que sacarlas de la mente porque tenemos que vacunarnos para salir de esos estados de depresión, digámoslo así, que genera esta pandemia, porque pues no todos tienen la misma cualidad psicológica o emocional o espiritual para enfrentar esta adversidad, ¿verdad? Y pues los animo todos a que sigamos en este camino pues de la apologética, sigamos pues en esta enseñanza, cada uno Dios lo ha puesto en su lugar. Algunos están en el frente del cañón, otros están allá de rodillas ante el Santísimo pidiendo la defensa de la fe, otros están por allá visitando a un pobre y lo hacen en nombre de todos, otros están por allá haciendo una oración y piden por todo. Entonces cada uno, como las partes del cuerpo, Dios nos ha puesto como un cuerpo místico en solidaridad cristiana para edificar la iglesia. Entonces pues estamos ahí, seguimos animados. Hay muchos que quieren formarse, que quieren enseñar, que quieren aprender. Los animo, hay que seguir, porque en la iglesia nada es invento propio, todo la autoría es del Espíritu Santo. Entonces los animo a seguir, a fortalecernos, a cuidarnos, a usar el tapabocas. Ya no se hablan de medidas de seguridad, sino ya se está hablando de medidas extremas, ¿verdad? Es una realidad que existe esta situación. De mi parroquia hay 2 personas que están en cuidados intensivos. Hemos pedido muchos por ellos y ya están saliendo, gracias a Dios. Los esperamos ver sanos y salvos. Y hay que seguir con ánimo, luchando con entusiasmo. Hay que meterle ganas, hay que darle con gallardía, decía un profesor mío en el colegio. Y ahí estamos. Cualquier cosa pueden contar conmigo, que esté en mis capacidades, pues hacerlo. Y muchas gracias por haberme invitado en este momento de enseñanza. ¿Te quieres agregar Gracias. algo? No, pues yo creo que fue una charla muy buena y muy agradable con el padre, muy buenas, acertadas sus preguntas, me gustaron, me voy muy convencido y pues contento y ojalá y vamos a compartir este video, compártanlo para que sepan la posición de la iglesia y siempre yo les digo que hay que grabarnos en la cabeza, siempre preguntar qué dice la iglesia, qué dice la iglesia, qué dice la iglesia. Primero que nada, para ir a enseñar lo que dice la iglesia, porque no podemos andar enseñando lo que dice cualquier por allí. Por ejemplo, aquí nos llegan muchas publicaciones que estamos rechazando porque confunden más en lugar de enseñar. Entonces, nosotros lo que queremos de este grupo es, pues, que si va a llegar enseñanza, que sea lo que la iglesia enseña. Y pues yo los exhorto y los invito a eso, que se graben en la mente, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? Para todo. La primera pregunta que se venga a la mente es, ¿qué dice la iglesia? Investigar. Sí, bueno, Adelante. sí, sin más nada que decir, muchas gracias, padre, por su compañía y gracias por estar dispuesto a ayudarnos, ¿no? Que más allá de nosotros, pues hay mucha gente en el foro que tendrá alguna duda. Esperamos que se le haya aclarado y ojalá que podamos tener otro video, ¿no? Tal vez de algún otro tema. Bueno, saludos y bendiciones a todos en el foro. Yo no tengo nada más que agregar. Padre, si lo desea, podemos terminar con alguna oración, con la bendición. Claro. Que el Señor Jesucristo ilumine las tinieblas de nuestros corazones, nos conceda fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, humildad profunda, sentido y conocimiento para que cumplamos con el santo y verdadero mandamiento del amor.
Que el Señor custodie todas sus entradas y salidas, que el Señor vaya delante de ustedes mostrándoles el camino, dentro de ustedes iluminándoles en su pensar y actuar, y detrás de ustedes para que los levante cuando caigan. Líbranos, Señor, del error, y si hay algún enfermo, alguna persona que está pasando por alguna situación difícil, está pasando por algún problema, que pasa noches sin dormir, alguna persona que pasa preocupaciones, que no encuentra el camino, que no encuentra el sendero. Yo te pido, Señor Jesús, por el amor que le tienes a la Virgen Santísima, que guíes a esa persona, que la toques, que la tomes, que la ilumines y que la levantes. Y danos a nosotros la gracia de la unidad y de la comunión, para que tu gracia nos inspire, nos sostenga y acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Permanezcamos en paz. Muchas Mucho gracias, ánimo. padre. Hasta luego. Estamos en contacto. Bendiciones. Listo, Noé y Eric. Y a todos, Gracias, un saludo. padre. Gracias, Noé. Que descansen. Nos vemos. Bueno, Hasta luego, Eric. chao, chao.